La liberación de Daniel del foso de los leones está entre las historias más amadas de la Biblia. La integridad de Daniel, la lealtad de este hombre de Dios condujeron al rey a hacer planes para designarlo como el principal supervisor de todo el reino, lo que provocó el celo de sus colegas. Entonces dice la Biblia que ellos tramaron un plan para librarse de él. Pero como sucedió también en el capítulo 3, Dios estaba con él y lo vindicó delante de sus enemigos y también delante del rey. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 7. Estamos estudiando el libro de Daniel y el título de la lección esta semana es Del foso de los leones al foso del ángel. Estudiaremos el capítulo 6 del libro de Daniel y veremos dos asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre la conspiración y acusación. Y en segundo lugar, sobre fidelidad y vindicación. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto, conspiración y acusación. El rey Darío había establecido una organización administrativa que eran gobernados por sátrapas y supervisadas por 3 presidentes, y uno de los cuales era Daniel. Pero la estructura que se estableció tenía el propósito de cuidar los intereses del rey. Y como dice Daniel 6:2, para que el rey no fuese perjudicado. Eso quiere decir que la corrupción ya era una preocupación en aquellos tiempos. El problema comienza cuando el rey planifica colocar a Daniel sobre ellos. Y entonces los enemigos de Daniel decidieron conspirar para derribarlo. Entonces pusieron su vida bajo una lupa. Dos observaciones merecen nuestro destaque en este momento. En primer lugar, los enemigos de Daniel reconocieron que no había ninguna falta en él, en su servicio especialmente al rey, según Daniel 6:4. En segundo lugar, los enemigos de Daniel percibieron que Daniel era leal a Dios y también a su ley. Ellos reconocieron esto. Esto indica que Daniel era conocido por su lealtad a Dios y también por vivir su fe. Y realmente este es un testimonio poderoso. Cuando se terminaron las opciones, entonces los enemigos de Daniel idearon un plan para enfrentar la ley del Estado contra la ley de Dios. Este plan malévolo fue presentado al rey en Daniel 6:6-9 y dice: nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. El rey Darío aceptó la solicitud y explicó el decreto y expidió el decreto de forma escrita. El solo pensamiento de ser arrojado en un foso con los leones hambrientos tendría un poder disuasivo para cualquier infractor de la ley. Y para empeorar las cosas, el decreto no podía ser alterado. En ese momento Daniel tenía unos cerca de 80 años. Daniel 6:3 dice que había en Daniel un espíritu superior, una declaración impresionante. Todo esto apenas demuestra que la obra del Espíritu Santo estaba plenamente en su vida. El segundo asunto de la lección es la fidelidad y la vindicación. Al saber del decreto del rey, Daniel tenía las siguientes opciones. Él podría haber suspendido sus oraciones por un mes para evitar aquel castigo, o podría haber orado en secreto en otra habitación, escondido, o bajo circunstancias angustiantes, continuar su práctica diaria de alabanza, oración y súplicas en forma abierta, como lo hacía. La narración bíblica registra el contenido de la oración de Daniel. El texto ofrece un par de detalles interesantes que vale la pena resaltar. En primer lugar, Daniel se arrodilló en oración, una postura que demuestra reverencia, respeto por Dios. Está en el versículo número 10. Y en segundo lugar, la oración fue de carácter de intercesión por los pecados nacionales de su pueblo
y también en un momento cuando el exilio estaba por terminar y la repatriación estaba a la vista. Su compromiso con Dios realmente estaba por encima de la protección, inclusive de su propia vida. Y tan pronto como los conspiradores vieron que Daniel ofrecía sus oraciones, se apresuraron a ir al rey con las traicioneras noticias. Y en su acusación, ellos emitieron que Daniel era uno de los 3 presidentes. Y en cambio, como dice la Biblia, se refirieron a él como Daniel, el que es el hijo de los cautivos de Judá. Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá. Daniel 6:13. Darío no tenía otra opción que entregar a Daniel para que fuera arrojado al foso de los leones. Y sin embargo, antes de enviarlo, el rey expresó su esperanza de que el Dios de Daniel lo iría a salvar. Y después de una noche sin dormir, así dice la Biblia, el rey fue en busca de Daniel y lo llamó y le dijo: Daniel, siervo de Dios, siervo del Dios viviente. Qué tremenda declaración y reconocimiento. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6:20. La liberación de Daniel fue un acto de vindicación judicial. Y Daniel respondió: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente. Dios lo halló inocente y lo salvó. Y dijo también: y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Siendo que el otro lado de la justicia es culpable, el rey entonces ordenó que los conspiradores fueran arrojados al foso de los leones hambrientos. De esta manera, la narración, que comenzó con un decreto que forzaba a todos a adorar al rey, finalmente concluye con un otro decreto, el decreto del rey, que ordenaba a todas las naciones a adorar al Dios de Daniel. Así como ocurrió en el capítulo 3, y ahora aquí en el capítulo 6, la macronarrativa de la historia termina con la destrucción del mal y también el establecimiento del reino eterno de Dios. Que Dios pueda hacer su justicia siempre como lo ha prometido. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Aprendemos que Dios siempre es digno de adoración y obediencia. No importa el costo. Cuando surgen las circunstancias que prueban nuestra lealtad, podemos confiar en que Dios nos ayudará a hacer la decisión correcta. Piensa en esto, por favor. Que en aquel día todos nosotros podamos ser hallados fieles y sin mancha por la sangre del Cordero. Vamos a orar, querido Padre. Muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a todos aquellos que con fe confían en ti y deciden ser fieles a ti. Te suplico esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Y no se olvide, estamos en los 10 días de oración y ayuno, y que esta semana pueda ser una gran bendición para interceder por aquellos que se apartaron de la iglesia, y tú puedas ser un instrumento en las manos del Señor. Que Dios te bendiga.